Hoy discutiremos el tema de soluciones y sus propiedades. Recordemos que una solución es una mezcla homogénea formada por una o más sustancias, en la cual distinguimos los solutos del solvente. El solvente usualmente es el componente mayoritario, pero en realidad es el componente que determina el estado de agregación de la solución, que generalmente es el mayoritario. Si está presente el agua, usualmente, aun cuando no sea mayoritario, lo indicaremos como el solvente de la solución. Las soluciones pueden tener soluto y solvente que originalmente estaban en distintos estados de agregación. Así, el soluto puede ser un gas, un líquido, un sólido, y puede disolverse en un gas. En ese caso, la solución será gaseosa, o pueden disolverse en un líquido, en cuyo caso tendremos una solución líquida. Este es el caso más general que trataremos nosotros, y particularmente el caso donde el solvente es agua y por lo tanto las soluciones son soluciones acuosas, y finalmente la posibilidad de que el solvente sea un sólido y la solución finalmente también lo es. Vamos a discutir ahora algunos aspectos del proceso de solubilización. Si el proceso de solubilización tiene que ocurrir espontáneamente, ¿sí?, debería cumplir con una condición termodinámica que vimos en su momento, y es que la variación de la energía libre sea menor que cero. Por supuesto, esto es correcto en la medida que la presión y la temperatura sean constantes. Ese delta G de solubilización podrá ser analizado como un delta H de solubilización o disolución menos la temperatura absoluta por la variación de entropía de solubilización o disolución. Desde el punto de vista entrópico, la solubilización de un sólido en un líquido es espontánea, porque existe un incremento en el desorden del sistema. En cambio, el proceso inverso no lo es. De mismo modo, un líquido disuelto en otro líquido, la solubilización de un líquido en otro líquido, es un proceso espontáneo. Así que usualmente en la solubilización tenemos un delta S mayor que cero, ¿sí? Es decir, son entrópicamente favorables, y como la parte entrópica está afectada por la temperatura, cuanto mayor sea la temperatura, más favorable será la disolución que estamos analizando. Las únicas excepciones son las disoluciones de un gas en un líquido o de un gas en un sólido. ¿Qué ocurre con la entalpía de disolución? Para poder analizar la entalpía de disolución, tal vez lo más fácil es dividir el proceso de solubilización imaginariamente en tres partes. La separación de la molécula de soluto, vamos a indicar ahí el delta H del soluto; la separación de moléculas de solvente, indicaremos ahí el delta H del solvente; y la unión de la molécula de soluto y de solvente, que indicaremos como delta H de la mezcla. El delta H del proceso completo de solubilización, delta H de disolución, será entonces la suma de dos términos que son positivos, son procesos en los cuales se requiere energía para que se produzcan. Si queremos separar moléculas de soluto, separar moléculas de solvente, debemos invertir energía; y el delta H de la mezcla, el tercero de los procesos, que será negativo, ya que implica una liberación de energía cuando las moléculas de solvente y soluto se unen entre sí. Podemos entonces tener dos situaciones generales. Una situación en la que la separación de la molécula de solvente y la separación de la molécula de soluto requieren una energía que es menor a la que devuelve el sistema cuando las moléculas de soluto y de solvente se unen entre sí. En ese caso nos quedaría un delta H negativo y el proceso sería entálpicamente favorable. Y la situación en la que la energía invertida para separar moléculas de solvente y de soluto de manera separada no es compensada por la energía liberada cuando esas moléculas se unen entre sí. En ese caso tenemos un delta H positivo y el proceso de solubilización es entálpicamente desfavorable. Ahora bien, ¿cómo podemos decidir cuándo ocurre una u otra situación?
La clave está en que el delta H, en los tres procesos imaginarios que veíamos recién, depende esencialmente de las fuerzas intermoleculares. Cuando queremos separar moléculas de la misma sustancia, tenemos que considerar las fuerzas que veíamos en su momento entre moléculas covalentes, por ejemplo, las fuerzas de London que ocurrían para todas las moléculas covalentes, las fuerzas dipolo-dipolo que ocurrían exclusivamente cuando teníamos moléculas polares, y las puentes de hidrógeno que tenían lugar cuando estaba el hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo, pequeño y con pares libres. Pero ahora debemos considerar también la posibilidad de interacciones entre moléculas que son, o entre especies que son distintas entre sí. Y así aparecen una nueva serie de fuerzas que deberíamos considerar, como por ejemplo la ion-dipolo, o los puentes de hidrógeno, pero ahora entre moléculas distintas, o dipolo-dipolo, pero entre moléculas distintas, el ion-dipolo inducido, o el dipolo-dipolo inducido, o las fuerzas de London o de dispersión entre moléculas distintas. Así que se suman a estas fuerzas que teníamos en consideración previamente, estas nuevas que aparecen cuando interaccionan moléculas de especies distintas. De modo tal que, considerando las fuerzas, podríamos decidir cómo va a ser desde el punto de vista entálpico el proceso de solventización. Por ejemplo, si las fuerzas con las que se atraen las moléculas de solvente entre sí y eventualmente las de soluto entre sí es mucho mayor que las fuerzas con las que se atraen las moléculas de soluto con las de solvente, el delta H nos va a dar positivo, es decir, el proceso no va a ser entálpicamente favorable. Aún así, puede ocurrir que la solventización sea espontánea si la cuestión entrópica es favorable y excede el delta H. Y la situación contraria, en la cual las fuerzas para separar moléculas de solvente o de soluto es bastante menor que las fuerzas que hay entre moléculas de soluto y de solvente, en cuyo caso el delta H nos quedará negativo y el proceso será entálpicamente favorable. Este análisis de la fuerza permite encontrar una máxima de tipo cualitativa que es bastante útil para decidir qué sustancias se disolverán en ciertos solventes. Y es la frase que indica que lo semejante disuelve lo semejante. Es decir, si tenemos fuerzas de tipo iónicas o polares, seguramente esos compuestos se disolverán fácilmente en solventes polares, y si tenemos fuerzas, digamos, entre moléculas no polares, esas sustancias se disolverán fácilmente en solventes no polares. Veremos entonces cómo se podría expresar la entalpía de disolución de una manera ligeramente distinta a la que vimos hoy. La entalpía de disolución hoy decíamos que era el delta H para separar moléculas de soluto, más el delta H para separar moléculas de solvente, más el delta H de la mezcla. Es bastante común que a estos dos últimos términos se los junte y se los denomine delta H de solvatación. De forma tal que el delta H de disolución nos queda el delta H del soluto más el delta H de solvatación. Si ese solvente en particular es agua, en lugar de hablar de solvatación, indicaremos el término hidratación. Así que veremos ahora algunas situaciones específicas. Por ejemplo, los compuestos iónicos se disuelven apreciablemente en agua, precisamente porque las fuerzas son más o menos semejantes, y acá vemos tres situaciones posibles. Por ejemplo, en el cloruro de sodio en agua, donde el delta H de soluto no es compensado por el delta H de hidratación, pero los valores son muy parecidos, de modo tal que el delta H nos queda cercano a cero, y la cuestión entrópica es suficiente para poder disolver espontáneamente al cloruro de sodio en agua. Si en cambio vemos el caso del hidróxido de sodio en agua, ahí tenemos un delta H de hidratación muy superior al delta H del soluto, y nos queda un proceso que es ya entálpicamente favorable. Y vemos un caso más, en el cual disolvemos nitrato de amonio en agua, y acá el delta H de hidratación
es bastante menor que el delta H del soluto, con lo cual el proceso no es entálpicamente favorable y solo en alguna condición en la que el aporte entrópico compensa el delta H, el proceso de disolución se producirá de manera espontánea. El caso opuesto sería la disolución de compuestos no polares. Los compuestos no polares en general se disuelven poco o pobremente en agua, mientras que lo hacen apreciablemente en solventes polares. Por ejemplo, el cloruro de sodio se disuelve muy poco en agua, y la explicación la podemos ver acá. El aporte, el delta H de separación de la molécula de soluto y el del solvente, ¿sí?, superan con creces el delta H de la mezcla, con lo cual el delta H de disolución es muy grande y positivo, y la solubilización prácticamente no tiene lugar. En cambio, si disolvemos octano en hexano, acá el delta H para separar soluto y solvente es pequeño y es compensado largamente por el delta H de mezcla, con lo cual tendremos un delta H negativo que contribuye a que el proceso de solubilización sea espontáneo. Existe un caso particular, un caso hipotético, en el cual las fuerzas para separar moléculas de A y las fuerzas para separar moléculas de A con B sea del mismo orden. Si tuviéramos una situación como esa, hablaríamos de una solución ideal. Una solución ideal cumpliría con ciertas particularidades que se pueden entender imaginando el siguiente proceso. Si uno tiene a las moléculas del solvente y la extracción de una molécula de solvente y su reemplazo por una molécula de soluto no altera el sistema, porque las fuerzas son exactamente del mismo orden, deberíamos tener como consecuencia que el delta H de disolución nos debería dar 0, y la variación de volumen que ocurre en la disolución también nos debería dar 0. Esto solo es cierto en la medida que el soluto y el solvente estén en el mismo estado de ligación. Avancemos ahora a ver el caso de los sólidos disueltos en líquidos, y en particular lo discutiremos para el caso de que el solvente sea el agua. Si agregamos un soluto sólido a un líquido, ese soluto sólido se comenzará a disolver. Existirá también el proceso inverso, el proceso de cristalización, pero claramente el de disolución será inicialmente mucho mayor que el inverso y continuará hasta igualarse en el momento en el cual dejará de disolverse. Durante el proceso de disolución, la velocidad dependerá básicamente del tamaño de partículas, de la agitación y de la temperatura. Una vez que el proceso alcance un equilibrio y se disuelva el soluto al mismo ritmo en el que cristaliza, hablaremos de una solución saturada, una solución que ya no admite más soluto disuelto. En este caso, la concentración de esa solución será lo que denominamos la solubilidad, que también la podemos comprender como la máxima cantidad de soluto que se va a disolver en cierta cantidad de solvente a cierta temperatura. Cuando disolvemos un soluto sólido en un solvente líquido para dar una solución líquida, el delta H debe ser mayor que 0. Más aún suponiendo que la solución que se forma sea ideal, ese delta H tendrá que ser aproximadamente el delta H de fusión de A, ya que A finalmente en la solución final está en estado líquido, disuelto en el solvente B. También hay un aumento de entropía, porque pasamos de un sistema que evidentemente es más ordenado a una solución que claramente es más desordenada. De forma tal que es de esperar
que el proceso de solubilización se vea favorecido a altas temperaturas, de modo tal que el factor entrópico supere al delta H, haciendo que el delta G sea negativo. Eso hace que, precisamente, cuando uno analice la cantidad que podemos disolver de un soluto sólido en un solvente en función de la temperatura, usualmente el tipo de curvas es como la que muestra la figura. Es decir, la solubilidad va a aumentar con la temperatura. La curva representa precisamente las soluciones saturadas. Tienen la máxima cantidad de soluto que puede disolverse a cada temperatura. Las que están por debajo de la curva son soluciones no saturadas que no contendrán la cantidad de soluto para saturar la solución, es decir, contienen menos, y por lo tanto serán o soluciones diluidas o soluciones concentradas, de acuerdo a que estén más alejadas o más cercanas a la solubilidad. Por encima de la curva existen lo que llamamos las soluciones sobresaturadas. En realidad una solución sobresaturada es un estado metaestable que tarde o temprano termina generando una solución saturada y perdiendo la cantidad de soluto extra que tenía disuelta, ¿sí? Y que podemos indicar precisamente por este tramo. Si esta es la solución saturada, ¿no? Si esta es la solución saturada, ¿sí? Esa solución saturada termina decayendo en una solución saturada, que estaría sobre la curva, y perdiendo esta cantidad de soluto que estaba disuelta, pero que no correspondía a esa temperatura. Acá vemos varias curvas de solutos sólidos en agua, y podemos ver que efectivamente la mayoría de ellas coincide con lo que esperábamos. Su solubilidad aumenta con la temperatura. Así que salvo casos muy específicos que exigen profundizar un poco para poder comprenderse, usualmente la solubilidad se incrementa con la temperatura. ¿Qué es lo que ocurre con los gases en los líquidos? Un gas en un líquido, ¿sí?, dará una solución líquida. En este caso, el delta H tiene que ser negativo. Tenemos una licuación del gas para quedar finalmente disuelto. Así que el delta H tendrá que ser negativo y el proceso es favorecido prácticamente. Más aún, ese delta H es aproximadamente el delta H necesario para licuar A, especialmente si esta solución se puede considerar ideal. Desde el punto de vista entrópico, en cambio, el proceso no es favorable. Así que es de esperar que un gas se disuelva más fácilmente en un líquido cuando tenemos temperaturas bajas. Y esto se corresponde con lo que conocemos. La solubilidad de todos los gases disminuye al aumentar la temperatura, es decir, se hacen menos solubles a medida que aumentamos la temperatura. La solubilidad de los gases también tiene una fuerte influencia por la presión, cosa que no ocurre para sólidos, para aquellos casos en los que el soluto es sólido o líquido. Cuando el gas está a muy baja presión, su tendencia a disolverse es baja, mientras que si el gas está a alta presión, su tendencia a disolverse es mayor. Eso queda expresado a través de la ley de Henry. La ley de Henry dice que la solubilidad de un gas en un líquido se puede expresar como una constante, que denominamos habitualmente constante de Henry, y que depende de la temperatura, multiplicada por la presión parcial de ese gas. Acá vemos precisamente que para la mayoría de los gases, o para buena parte de los gases, por lo menos a bajas presiones, esta presión se cumple muy bien, ya que la solubilidad se cambia linealmente con la presión. La ley de Henry permite explicar perfectamente bien lo que ocurre cuando abrimos una bebida gaseosa, ¿sí? Sabemos que en ese caso se produce una violenta
salida, escape del dióxido de carbono que está disuelto en el líquido, y esto se puede explicar con la ley de Henry. Cuando para lograr el proceso de solubilización de gas en las bebidas carbonatadas, se utiliza una alta presión de dióxido de carbono. En esas condiciones esperamos que se solubilice una gran cantidad de gas en el líquido, que queda precisamente disuelto en ese líquido mientras mantenemos el recipiente tapado. Cuando se abre el recipiente, ¿sí?, esta solución queda en contacto con una atmósfera que es mucho menos rica en dióxido de carbono, una presión parcial de dióxido de carbono muchísimo menor a la que se utilizó en su llenado, por lo tanto la cantidad que puede quedar disuelta de dióxido de carbono es mucho menor que la original, y el exceso del dióxido de carbono debe escaparse de la solución. Bueno, nos detendremos acá y seguiremos en una segunda parte.